Muy buenas tardes. La presente está dirigida a complementar un poco lo que habíamos dejado, digamos, a mitad de camino respecto al último tema presente, unidad número 1, cuál es las necesidades humanas, las necesidades sociales dentro de este marco de derechos humanos, pero que también es inevitable no hacer alusión e interrelación con la política social y con el sustento económico que permite la satisfacción de estas necesidades humanas y por ende necesidades sociales. Para ello, vamos a, sin mayor dilación, a compartir pantalla la presentación que teníamos, por supuesto, dispuesta para nuestra clase y que por razones de tiempo no alcanzamos a concluir. Vamos a ver si nos permite el compartimento. Y aquí lo tenemos. Necesidades humanas, la cual es expuesta o sustentada por Abraham Maslow. Vamos a intentar ampliar, por supuesto, la presentación diapositiva para efectos de una mejor visual. Vamos a ver. Perfecto. Y ahí la tenemos. La teoría de las necesidades humanas. Ya lo habíamos conversado, que Abraham Maslow es el promotor de esta tesis que se concentra, por supuesto, en las necesidades del ser humano, que están jerarquizadas de forma que se van cubriendo desde aquellas orientadas hasta la supervivencia y hasta las que también se ven orientadas hacia el propio desarrollo y la satisfacción de esas necesidades como tal. La teoría de las necesidades humanas, en la medida en que uno va satisfaciendo estas necesidades de un nivel inferior hacia esta pirámide que ya más adelante habíamos observado, hacia un nivel superior, por supuesto, va creciendo. Entonces, la necesidad que uno ha de satisfacer son según su importancia, como ya también lo habíamos alcanzado a comentar, que eran las de orden fisiológico, las de seguridad, las sociales, las de pertenencia, las de estima y finalmente las de autorrealización. Ustedes dirán, profesora, esto parece más bien una clase de psicología con enfoque dimensional. No, señores, cuando nosotros hablamos de derechos humanos y damos este de que deben ser respetados sin distinción alguna, están conectados directamente con todas las satisfacciones, perdón, del ser humano como tal. ¿Por qué razón? Porque el derecho humano es un derecho intrínseco que le pertenece a la persona y que de una u otra manera se va a ver vulnerado, se va a ver afectado si estas necesidades humanas, por ejemplo, no son cumplidas. Entonces, a partir de este modelo que planteó Abraham Maslow, uno puede comprender las necesidades de aquellos que lo rodean y de esta manera enfocarse, por supuesto, a la satisfacción y al complacimiento, a complacer estas necesidades con el fin de cumplir las propias y de llegar, por supuesto, a buen puerto o llegar, por supuesto, a la plena satisfacción como tal. Pero entonces, teniendo la claridad de cómo se daba esta teoría, que parte del orden inferior hacia el orden superior, estamos hablando de esta necesidad de supervivencia que estarían enmarcadas las necesidades fisiológicas y de orden de seguridad y por supuesto vemos la expansión de las necesidades sociales y que pudiésemos estarlo conectando con los derechos sociales que va a ser, por supuesto, nuestra segunda unidad y que muy seguramente, dadas las circunstancias, también tenemos que introducirlo, por lo menos una breve introducción en ya la próxima sesión, puesto que este fin de semana nos atañe dar cabida a la realización de nuestra prueba, ¿no? Que afortunadamente hemos llegado a buen término de la unidad 1. Entonces, estas necesidades que van desde el plano inferior hasta el plano superior van dirigidas dentro del aspecto social, de estima y de autorrealización. Por ende, las necesidades fisiológicas
están dirigidas a lo que es las plenas, las básicas, alimentación, agua, y todo lo que pudiese ser acceso inclusive a estas necesidades de orden básico. Yo creo que la explicación inclusive redunda en lo que es evidente. Las de seguridad, aquellas, y aquí el Estado cumple un rol importante, porque siempre lo hemos conversado en nuestras sesiones, el Estado es el garante de los derechos humanos. Pues bien, el Estado tiene una suerte de custodia en cuanto al mantenimiento del orden y la seguridad pública. Y esta seguridad pública también tiene repercusiones respecto, por supuesto, de los seres humanos. Las necesidades sociales de afecto, amor, pertenencia y amistad. ¿Cuántos de los que estamos aquí no anhelamos frente a lo que ha sucedido con el episodio pandémico algún tipo de interacción, por supuesto? Las necesidades sociales y el cumplimiento de los derechos económicos sociales, que muy seguramente, reitero, ya tendremos la oportunidad en los próximos días de incorporarnos en la segunda unidad, primero con el conocimiento de los instrumentos, que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, y segundo, el tratamiento de los derechos sociales como tal. La estima, la autovalía, el éxito, el prestigio y por supuesto el de la cúspide, que es dar lugar a la autorrealización, cada uno de lo que es capaz frente a ese cumplimiento. Bueno, vamos a hacer un poco hincapié con esas necesidades de orden fisiológico, las cuales por supuesto, reitero, ya están dadas y son aquellas que uno requiere cubrir para poder sobrevivir y lograr un equilibrio con su cuerpo y funciones corporales. Si hablamos de derechos humanos, sobre quién recaen los derechos humanos, sobre los seres humanos, sobre los hombres. Entonces, por ende, esta necesidad, cuando yo les hablo a ustedes de este derecho de la salud o de este derecho a la vida, cobra mucho, mucho y absoluto sentido. Entonces, por tanto, son aquellas que buscan mantener el equilibrio humano y de una u otra manera, dentro de estas necesidades, tenemos el hambre, la sed, el sueño, la actividad, el sexo, entre otros. Si uno no llega a cubrir estas primarias necesidades, ya vemos que esta pirámide de Abraham Maslow, y que tiene también conexión con la política social, muy dirigido al rol en el cual ustedes se van a desempeñar, y pareciera que este pudiera ser una extensión de su proceso de formación integral. Si este aspecto a través de una cátedra no es satisfecho claramente, o si esta necesidad fisiológica básica no es satisfecha, claramente la pirámide no llega a su punto culmine. Entonces, si uno no llega a cubrir estas primeras necesidades, no puede escalar, no puede subir los peldaños. Y, por ejemplo, yo pudiese colocar si uno solo vive en el día a día y depende de un sueldo bajo que apenas permite cubrir estas necesidades fisiológicas básicas, pues no va a usar el dinero para alquilarse una mansión o para comprarse un auto. Simplemente lo va a necesitar para comer, para satisfacer, por supuesto, el hambre y por ende para tener una suerte de mínima actividad que le permita con esta rutina, que es por lo demás realmente compleja y nefasta. Cuando yo imagino que cuando ustedes hablan de sistemas económicos, estas cadenas repetitivas en las que de una u otra manera dan origen y mantienen la pobreza, la desigualdad. Entonces, claramente, una vez se logra cubrir esa necesidad biológica, es que recién uno adquiere la siguiente necesidad, la de subir el peldaño de seguridad. De seguridad no solamente desde el punto de vista estatal, sino también seguridad también de carácter interno. Estamos, claro, aquí el foco va a ser la garantía, el garantismo que debe brindar el Estado y la sensación de que las personas hoy por hoy nos sintamos seguros, pero también debemos colocarlo dentro del plano social. Por eso es muy importante los vídeos que se van a proyectar en esta sesión como tal. Y hablamos de la protección, sistema de protección de salud, sistema de empleo, ingresos, recursos, la propiedad personal. ¿Cuántos de los que estamos aquí no han escuchado, por supuesto, que lo mejor que nos puede pasar es tener un techo donde cobijarnos? Entonces, estamos dentro de estas necesidades, por supuesto, eh, fisiológicas y de seguridad. Ahora,
entremos, por supuesto, a unas muy importantes que serán casi que la antesala para el estudio de nuestros derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué observaremos en nuestra unidad 2? Se concentra en los aspectos sociales donde casi todo el mundo concede valor a las relaciones interpersonales y de interacción social. Señores, dentro de estas necesidades sociales se encuentran muchas necesidades orientadas a la interacción, a la convivencia con los grupos organizados socialmente, por supuesto, la interacción que se tiene hacia la comunidad, la necesidad de un ambiente familiar, la necesidad de vivir en un vecindario, la interacción con los grupos de trabajo. La existencia de esta necesidad está subordinada claramente a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. De tal manera que las condiciones de vida moderna, en la cual hoy por hoy hay una alta prevalencia del individualismo y que si lo pudiésemos conectar con la materialización de los derechos humanos, claramente cada quien vela por su propio cumplimiento y no hay una suerte de interacción colectiva de tal manera que exista la sinergia en cuanto a la protección de estos derechos humanos, que entiéndase también que los derechos sociales hacen parte de este conjunto, de este macro conjunto que llamamos derechos fundamentales. Entonces, la falta de interacción, que es lo que nos está afectando hoy por hoy con el episodio pandémico o de la emergencia sanitaria, genera una ruptura dentro del patrón de vida y por tanto no permite la satisfacción de otras necesidades. Entonces, vayamos siguiendo, por supuesto, cómo se relaciona, reitero, las necesidades sociales se relacionan con la interacción del individuo como tal. Una vez que nos sentimos seguros, la motivación de las necesidades buscará cubrir las otras. Reitero, tales como amistad, afecto, amor, pertenencia, culturalidad. Hoy por hoy que el elemento de la migración tiene tanto eco dentro de la constitución o conformación de los derechos humanos. La identificación grupal, el reconocimiento a la identidad es fundamental para la consecución de los seres humanos en el ámbito social. Y eso, por supuesto, va a desencadenar en una suerte de pertenencia a un cierto grupo como tal. Bueno, la diapo tiene esta falla ortográfica, pasémosla por alto porque realmente es extraída de la página web, son las necesidades de estima como tal. Estas necesidades de estima lo hemos logrado principalmente cuando hemos conformado adecuarnos e interactuar socialmente de tal manera que nos permite también adecuarnos e interactuar con una persona. Ya hemos entrado a pertenecer a una empresa desde el plano social, pero también desde el plano de la estima. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos estudiando, primero que todo, uno nunca deja de estudiar, ya somos parte de algo. Y al ser parte de algo, hay lugar al reconocimiento. Y ese reconocimiento es la base de esta necesidad de estima. Entonces se relaciona con la interacción del individuo, a donde se da esta materialización con las demás personas, e incluye necesidades de reconocimiento, de estudio y superación, de autoestima, de prestigio, de realización laboral. Esta necesidad está asociada a ese propio ego, pero ese propio ego basado en la reputación y en la condición social. Fíjense cómo la balanza se va subiendo y claramente si tenemos sentimientos de inferioridad frente a esta necesidad, va a haber por supuesto el desconocimiento, va a estar presente la necesidad de ausencia de respeto y ausencia de confianza respecto de los otros. Por ende, importantísimo en el cumplimiento de los derechos humanos y respecto de la postura estatal, que el Estado
dé prevalentemente el lugar, no solo a esos derechos, sino también a cada uno de los individuos como tal. Y tenemos, por supuesto, ya una de las últimas, ¿cuál es? La necesidad de autorrealización o autoactualización. Se encuentra en la cima de la jerarquía. Son distintas y únicas y varían, por supuesto, de un individuo a otro. Para Maslow es un ideal que todo hombre puede llegar a tener y claramente se manifiesta en qué, en el sentido de proyección de vida, en la autoestima, en la búsqueda de éxito, en el autoconocimiento, en la moralidad, en la religiosidad, en la creatividad, en la búsqueda de justicia. Son difíciles de describir este aspecto, pero claramente las personas que se autorrealizan siguen las conductas dictadas por la cultura prevalente acorde a su sentido del deber. Pero si éstas intervienen con su desarrollo, fácilmente reaccionan contra ella. Para que una persona obtenga la autorrealización y plenamente la consistencia y la solidificación de sus propios derechos, debe satisfacer muchas necesidades previas para que éstas no interfieran ni utilicen energía que estén abocadas a este desarrollo como tal. Entonces Maslow, a través de sus estudios, describió 16 características, pero vamos solamente a enunciar unas tantas de las que las personas autorrealizadas presentan. Punto de vista realista ante la vida, aceptación de ellos mismos tal y como son. Y esta visión también se maneja respecto de los derechos humanos, la espontaneidad, la preocupación por resolver problemas más que pensar en ellos, derechos humanos individuales, por propia esencia, pero también derechos humanos colectivos. La independencia y capacidad para funcionar por su cuenta, autosustentabilidad. La visión no estereotipada de la gente, de las cosas y de las ideas, no discriminación. Miren cómo se van relacionando. Identificación con la raza humana y su origen, pueblos originarios. Valores democráticos. Habilidades para separar los medios de los fines. Para alzarse por encima de los ambientes conflictivos y por supuesto ajustarse, pero ajustarse en un marco de respeto de los derechos humanos. La clasificación de las necesidades humanas tiene una suerte de ítems. Aquí lo tenemos según su importancia o naturaleza. Tenemos necesidades primarias, que son aquellas necesidades cuya satisfacción dependen de la supervivencia y pudiésemos trasladarnos a la necesidad fisiológica, y las necesidades secundarias, que son aquellas necesidades cuya satisfacción aumenta en el bienestar del individuo y varían de una sociedad a otra conforme a la época respectiva. Pudiésemos estar relacionándolas con las necesidades sociales y por supuesto con la necesidad de autonomía. Según su procedencia, de dónde surge nuestro carácter social, igualmente tenemos estas necesidades del individuo que pueden ser naturales y sociales y necesidades de la sociedad, a donde la visión del Estado debe dar un paso y darle lugar a los derechos humanos a través justamente del reconocimiento interno social y por supuesto del reconocimiento internacional. Otras clasificaciones de las necesidades humanas podemos incorporar la necesidad de saber y comprender, son derivaciones de las necesidades básicas y de encontrarse estancado, pero también con la sensación ávida de explorar. Las necesidades estéticas están relacionadas con el deseo del orden y la belleza. Estas necesidades incluyen necesidad por el orden, necesidades por la simetría, la necesidad de aliviar los conflictos, la necesidad de estructurar hechos, la necesidad de tener ambientes gratos, muy relacionada con, por supuesto, con los derechos sociales. Clasificación de los bienes y servicios. Según su materialidad, distinguimos entre bienes y servicios. Bien son aquellos elementos materiales que satisfacen directamente o indirectamente. Y aquí está el foco primario de la satisfacción de estas necesidades humanas que van a desencadenar las necesidades sociales y que conectan con la plenitud de los derechos. Los servicios son aquellas actividades inmateriales que se destinan directamente a satisfacer las necesidades humanas. Si nosotros conectamos hoy nuestra clase con los derechos humanos,
vamos a encontrar a partir de esta teoría una de las posibles soluciones para darle tesis y razones y argumentos al Estado de instarlo a esa capacidad de garante prevalente respecto de los derechos humanos. Según su carácter, distinguimos entre bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son ilimitados, son gratuitos, como el aire, el bosque, la naturaleza, el agua. Invitación para reflexionar sobre la connotación del agua. Ahora con la amplia conflicto que se da frente a la isla Guaf. Los económicos están en relación con esos derechos que son apropiables y que requieren algún tipo de actividad económica. ¿Ya? Y por supuesto, es lo que llamaríamos en los sistemas políticos las capacidades extractivas. ¿Ya? Cuando un Estado tiene un recurso y se sustenta a través de ese aspecto económico para poder llegar a satisfacer esas necesidades. Los bienes económicos son el objeto de estudio de la economía, y eso lo deben saber ustedes en el torno de la administración pública, pero los clasificamos en 3 ítems: complementarios, sustitutivos e independientes. Complementarios son aquellos cuando el consumo o la utilización depende uno del otro. Yo les pudiese decir, si lo conectáramos, la necesidad de tener un ecosistema estable, pero también de generar una fuente de empleo. Entonces hay que llegar a un consenso, porque no podemos afectar ni el uno ni el otro. Y esto me refiero, por supuesto, al gran conflicto prevalente hoy por hoy en la región con la minera Dominga. Los bienes sustitutivos. Dos bienes sustitutivos cuando el consumo o la utilización de uno disminuye el consumo o la utilización del otro. Carbón versus cobre. El cobre evolucionó. Bienes independientes cuando no hay relación alguna. Sobre todo cuando hablamos de bienes inmateriales, como es los bosques nativos, pero como también hablamos de bienes materiales, el establecimiento de un mall. Según su naturaleza, bienes de capital, aquellos directamente dados a no satisfacer necesidades humanas. El cobre es un bien de capital. Los bienes de consumo, aquellos que las personas utilizan para su satisfacción y pueden ser duraderos o no duraderos. Estas clasificaciones son simplemente autorales, pero que de una u otra manera les va a permitir a ustedes encontrar el núcleo y el epicentro de que quizás por qué los derechos humanos no son tan visibilizados. Según su función, pueden ser intermedios y finales, aquí están los ejemplos dados, y según su consumo o utilización, maravilloso esta clasificación, muy importante, privados y públicos. Hoy por hoy que tenemos un alto cuestionamiento frente al uso de bienes que por su naturaleza deberían ser públicos, son de categoría privados. Hacemos la recapitulación frente a la pirámide de Maslow, complementándolo con lo que hemos venido, por supuesto, explicando. Y vamos a dar paso a un breve video. Recuerden que esta sesión era para complementar a un breve video que de una u otra manera permitirá la explicación o la complementación de la pirámide de Maslow, pero también la visión de la satisfacción de las necesidades básicas conectada con un apremio y con otra necesidad de una verdadera política social. Para ello, permítanme, por favor, vamos a compartir, vamos a nuevamente aperturar la cámara. No, vamos a ver, compartimos. Ahora sí. Y muy bien. Vamos a esperar que nos
Parece que tenemos una... Vamos a dar lugar nuevamente. Recuerde que estamos en una modalidad que de todas maneras hay que dar paso a tener las paciencias y las tolerancias del caso. Bueno, demos cabida a la explicación a la conclusión de la teoría de Abraham Maslow respecto de las necesidades humanas y necesidades sociales. 43. Abraham Maslow pudo resolver cómo explicar las motivaciones humanas. Después de haber estudiado de una serie de personajes ejemplares, Maslow desarrolló una teoría en donde los seres humanos son motivados por una serie de necesidades fundamentales, en donde cada necesidad estaba construida en los pilares y base de su predecesora. Esta teoría fue nombrada como pirámide de jerarquía de necesidades humanas de Maslow. En la base se encuentran las necesidades fisiológicas. Estas son las necesidades del cuerpo, como comer, respirar y dormir. Ya una vez que las necesidades fundamentales no nos motivan y han sido saciadas, podemos escalar a lo siguiente que necesitamos. Esta es nuestra necesidad de seguridad, donde buscamos generar recursos, obtener refugio, reservas de alimento y dinero. Ya una vez que hemos establecido nuestra seguridad, podemos movernos a nuestra siguiente base de necesidad. Aquí es donde buscamos amor y sentido de pertenencia. Aquí buscamos amistad, un círculo social, intimidad y familia. Ya sea o en lo individual, es importante para nosotros aceptar a los demás y ser aceptados. Después tenemos la estima, en donde buscamos ser respetados por nosotros mismos y por los demás. Definimos nuestra personalidad a través de hobbies o en nuestra profesión de forma de ser aceptados y valorados por otros. Ya que todo lo anterior ha sido saciado, buscamos una autoactualización, y esta es la fase de iluminación, una expresión, un estado de creatividad, una falta de prejuicios y conflicto moral. La autosatisfacción es alcanzar el máximo potencial. A pesar que el mismo Maslow mencionó que estas jerarquías estaban interrelacionadas entre sí, en vez de estar separadas, la pirámide de Maslow provee una visión a nuestras propias necesidades y a la de las personas a nuestro alrededor. Si quieres ahondar en el tema de la pirámide de Maslow, te invito a dar clic en el link debajo de la descripción de este video. Te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita. Muy bien. Vamos a dar nuevamente, vamos a salirnos de este vídeo y vamos a dar lugar a la conclusión de la satisfacción de las necesidades básicas que están conectadas con el pleno reconocimiento de los derechos humanos. Para ello, permítanme nuevamente compartirles pantalla, incluir por supuesto el sonido del equipo y dar lugar a ello. Satisfacción de las necesidades básicas. La vida está llena de cosas agradables, desde trajes elegantes a manjares exquisitos, pasando por maravillas de la óptica. O por un auto de pura raza. Pero, ¿quién está en condiciones de pagar esas cosas? Son contadas las personas tan acaudaladas que pueden comprar todo lo que les apetece. Muchísimas personas no tienen dinero y no pueden comprarse nada en absoluto. Pero también las que lo tienen no pueden gastarlo en cualquier cosa. Primero viene lo más importante: alimentación, vestido y vivienda. 3 necesidades básicas. Lo que ocurre con el presupuesto familiar puede decirse del empresarial y del nacional. Con unas disponibilidades financieras limitadas, no se puede hacer de todo. Hay que seleccionar, fijar prioridades. Varias son las estrategias de uso de las disponibilidades limitadas, sobre todo por lo que se refiere a los países en desarrollo, donde suele ser considerable la disparidad entre tareas y recursos. Estrategia de las necesidades básicas. Esta nueva estrategia del desarrollo permitirá cubrir las necesidades mínimas de cada familia en un futuro próximo. De ella forman parte unas disponibilidades mínimas de atuendo, lo mismo que unas viviendas dignas. Y, por supuesto, una alimentación suficiente para todos. La estrategia de las necesidades básicas abarca además el disfrute de servicios, agua potable no contaminada, instalaciones sanitarias.
servicios médicos y educativos. Pero la clave que permite pagar todo eso sigue siendo el trabajo. Un trabajo debidamente retribuido. Pues sin trabajo no hay ingresos, no hay renta. Y la renta genera a su vez demanda en los mercados nacionales. De esta manera se pone en movimiento el desarrollo económico. Muy bien. Vamos a dejar de compartir pantalla y damos por cerrada la sesión, que creo que los vídeos fueron muy complementarios en cuanto a la satisfacción de las necesidades humanas, necesidades sociales relacionadas con el cumplimiento de los derechos humanos en el marco de este último vídeo, una política social. Nos vemos.